Entonces abrimos la escritura en Génesis 26. Como dijimos el día viernes, leímos algo como una introducción a lo que nosotros hoy vamos a tratar de compartir con ustedes. Entonces, los que vinieron el viernes tienen que haber estado en esta mañana con una expectativa, porque había una palabra que nosotros necesitamos para lo que estamos tratando de lograr en este lugar. A la entrada hay un letrero que todavía está ahí desde el día de nuestra inauguración, de nuestro aniversario, y sigue leyendo cada persona que entra. Amén. Y eso está más o menos reflejado con lo que el Señor le dijo a Habacuc: escribe la visión para que corras con ella, y no importa cuánto tiempo se tardare, tienes que saber que Dios la va a cumplir. Entonces ahí hay una tabla, ahí hay una inscripción, que es lo que debe hacer con su sueño, con su visión, con lo que usted tenga, para que siempre esté recordando que esa es la promesa de nuestro Dios. Eso no se va a cumplir porque usted quiere, eso se va a cumplir porque Dios dice que se va a cumplir. La promesa viene de parte de Dios, y como Dios nos ha entregado todas las cosas, nosotros entonces tenemos que estar viviendo ya en esa posesión. Por lo tanto, cada vez que usted entre a esta iglesia, usted va a notar ahí esa inscripción, y eso lo tiene que usted despertar. Le tiene que animar la fe. Si usted viene decaído, ahí usted se tiene que levantar. Si usted viene desanimado, ahí usted se tiene que animar. Si usted no trae esperanza, usted tiene que salir con una esperanza viva, porque hay una palabra que ha salido de la boca de Dios, y es que nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que restaurarnos. Tenemos que reconquistar, gloria a Dios, lo que es nuestro. Amado, y usted tiene que entender una cosa en esta mañana: que usted va a reconquistar, pero usted no tiene que pelear, ni batallar, ni quitarle nada a nadie. Porque lo único que usted va a hacer es tomar lo que a usted le pertenece. Usted no pelea por algo que no ha sido suyo, usted pelea por algo que es suyo. Y eso Dios se lo ha dado a usted. Usted no lo va a tener que tomar por un esfuerzo sobrehumano. Es más, Dios se lo entregó a usted por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tomarlo y posicionarnos de esa palabra, para que entonces esas cosas salgan y nosotros podamos disfrutarlas. Por esa razón, en esta mañana, yo creo que la palabra que Dios nos va a dar, nos va a mover de una dimensión a otra. Nos va a posesionar a nosotros en un ámbito de fe que nos va a hacer luchar por las cosas que nosotros tenemos que volver a tomar, porque son nuestras. Dice la Escritura que Satanás está vencido. Entonces usted no pelea como muerto. ¿Me está entendiendo? Nosotros siempre le estamos echando la culpa a Satanás y a los demonios, cuando la Escritura dice que él está vencido. Y no le niego que él se levanta, que hace resistencia. No le estoy negando yo esa realidad. Lo que le estoy diciendo es que nosotros le echamos la culpa de muchas cosas que nosotros hacemos. Gloria a Dios. Yo le estoy diciendo esto porque lo voy a sacar de un estado, le dije. Lo voy a poner en otro estado, para que entonces usted tome ahora responsabilidad y comencemos, nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Porque vivir en fe no significa que estés con los brazos cruzados. Vivir en fe significa que tenemos que actuar. Santiago dice: muéstrame tu fe por las obras. Quiere decir que tenemos que hacer algo. No es declarar una palabra de fe y cruzarnos para que aparezca por arte de magia. Esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. Así que si tenemos que movernos a una dimensión, es hora de que tú y yo comencemos a demostrar la fe que tenemos por los hechos que nosotros hacemos. Entonces es muy importante que en esta mañana usted reflexione conmigo y podamos recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Ok, leímos nosotros Génesis 26 el día viernes. Lo leímos desde el versículo 17, leímos algunos versículos. Lo vamos a volver a leer, amado, pero yo quiero comenzar leyendo en el capítulo 26, el versículo 4. Porque es muy importante que entendamos esto. Es más, le voy a leer desde el 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué dice el Señor? Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré. Y aquí
aquí yo quiero hacer un hincapié muy grande sobre lo que Dios quiere que en esta mañana usted y yo recibamos. Dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, cada vez que Dios nos ha dado una promesa, por las circunstancias adversas que podemos vivir, nosotros como que nos podemos desalentar y como que nuestra fe se puede quedar inclusive opacada por las circunstancias, como que hay un eclipse entre Dios y la fe que Dios nos ha dado, y como que hay algo en medio que se está interponiendo. Entonces Dios tiene que volver a manifestarse para que tu fe de nuevo pueda ser activada. Y por esa razón, la confirmación de las promesas es algo que tú y yo necesitamos todos los días. No una confirmación como la que buscó Gedeón, como un vellón, buscando la voluntad perfecta o no de Dios, sino aquello que a nosotros nos tiene que hacer vivir permanentemente en el servicio, en la adoración hacia Dios. Por esa razón, usted y yo tenemos que ahora recibir una confirmación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren que yo le dije de lo que Dios ha hecho por nosotros. No le digo de lo que Dios va a hacer por nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en Cristo Jesús todas las promesas están cumplidas. En la cruz del Calvario Él ya lo hizo todo. Yo no sé si usted todavía puede captar esa idea, pero usted tiene que salir de esta dimensión de que está luchando para obtener algo. Ya Dios nos lo entregó. Él ya lo conquistó. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es poseerlo. Y creo que esa es la parte más difícil para muchos de nosotros, porque no hemos entendido cómo se poseen esas cosas. ¿Cómo es que yo puedo hacer realidad eso? Entonces Dios tiene que manifestarse y confirmar un pacto, una promesa que Él ya se le había dado a Abraham. Y se encuentra ahora como una realidad, que Isaac tenía que vivir las mismas experiencias, tenía que pasar por los mismos desafíos. Y seguramente, como lo registra la Escritura, pasó por los mismos fracasos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido fracasados? ¿O nos hemos sentido fracasados? Gloria a Dios. ¿Cuántos nos hemos sentido frustrados? ¿Cuántos nos hemos sentido limitados? ¿Cuántos hemos llorado por situaciones que hemos creído que se nos han perdido? ¿Cuántos hemos pasado por eso? Pero es necesario que tú entiendas que todos los hombres de fe vivieron una experiencia similar. Por lo tanto, la oscuridad con que tú estés viendo la vida en este momento no es nada más que el escenario que Dios te está preparando para que tú puedas ver la luz del nuevo día. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver la luz del nuevo día? Amén. Pero para que tú veas la luz, primero tienes que pasar por la noche oscura. Amén. Tienes que pasar por las tinieblas. Y a veces esas noches son los fracasos, son las caídas, son los desalientos, son las cosas que tú ves y parece que nunca vas a ver la luz. Pero la Escritura dice que a nosotros el sol de la justicia nos va a amanecer. Por lo tanto, yo tengo una esperanza. Tú tienes que tener una esperanza, que no importa cómo se nos ponga el día, cómo se nos ponga el mundo, la situación de oscura, la Escritura me dice que viene una mañana nueva para mí, que un sol nuevo va a amanecer para mí, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Y no se va a dejar de cumplir simplemente por tu fracaso o por tu error. Dios la tiene que cumplir. ¿Cuántos me dicen amén? Como que usted no está seguro todavía. Pero yo le estoy dando las palabras para que usted tenga la seguridad en su corazón. No importa que se tardare, digo Habacuc, ciertamente pasará. Aunque se tarde un poco de tiempo. No importa cuánto tiempo sea, el asunto es que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que Dios va a cumplir el propósito de tu vida? Entonces tú tienes que ahora moverte. Tienes que activar esa fe. Dios quiere ver que tú te actives. Yo quiero ver que tú te actives. El mundo quiere ver que tú te actives. Y Satanás da la expectativa a ver si tú te activas. Porque solamente cuando nos movemos y nos activamos es que estamos dándole a nosotros vida a la fe que tenemos. Si no nos movemos, la fe se muere. La fe sin obras es muerta. A ver, repita conmigo, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Movernos. Tenemos que obrar. Tenemos que activarnos. Tenemos
¿La fe funciona o no funciona? ¿Tú vives en fe o no vives en fe? ¿Tu fe está muerta o tu fe está viva? Pero no hay una fe intermedia. La fe es fe, gloria a Dios. Así de simple, la fe es fe. Si es fe negativa, te va a caer. Porque el temor que tú temes te sobrevendrá, dice la Biblia. Si es fe positiva, gloria a Dios, que es la que tú y yo necesitamos en Dios, vamos a ser conquistadores en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de todas circunstancias. Esa es la fe que tú tienes que activar. Y tienes que demostrar que tú eres un hombre de fe. Tenemos que demostrar que somos hombres de fe. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, amados? Cuando podemos comprender y creer las promesas que Dios a nosotros nos ha dado. La Escritura dice en el versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le recordó a Isaac la palabra que le había dado a Abraham. En otras palabras, Dios bendijo una semilla. Pero Dios no estaba viendo la semilla. Dios estaba viendo el fruto de esa semilla. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, cuando una semilla tú la puedes bendecir, lo que tú estás haciendo es bendiciendo toda esa descendencia que está detrás. Cuando tú bendices a una persona, estás bendiciendo a sus hijos, sus nietos, sus... Yo no sé si usted entiende esa palabra. Por eso Dios dice que no maldigamos a nadie. Porque de la misma forma que tú bendices la semilla y bendices la cosecha, tú estás maldiciendo toda la descendencia. Por eso es muy importante que tu manera de hablar sea la correcta. Y si nosotros no sabemos hablar correctamente, vamos a destruir en vez de construir. Y esa es la palabra que muchas veces sale de nosotros. Desanimamos, desalentamos, nos desesperamos. Y todas esas palabras negativas que salen, estamos nosotros destruyendo la cosecha que Dios quiere hacernos. Por eso es que muchas veces estamos en situaciones difíciles y no podemos salir. Y tú tienes que saber que la estás transmitiendo a tu propia generación. Amén. Cuando se bendice la ofrenda, Amén. yo estoy bendiciendo la multiplicación que Dios te está dando y que te va a dar. Amén. Yo veo la prosperidad con que tú tienes que vivir. Amén. Yo bendigo esa semilla porque sé que hay una cosecha detrás. Amén. Entonces tú tienes que aprender ahora a bendecir lo que Dios te da, por más pequeño que sea. Porque en un hombre, dice la Escritura, Dios iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Y quiero que sepas una cosa más. Todas las promesas del Antiguo Testamento eran simplemente promesas. Pero en el Nuevo Testamento todas las promesas se han cumplido. Ellos tenían que luchar para poseer. Nosotros tenemos que poseer lo que ya Cristo conquistó. Entonces las cosas las tenemos un poco más fácil, porque ya estamos viviendo en una dimensión diferente. El Nuevo Testamento para nosotros es el cumplimiento de todas las promesas. Ya Dios hizo el trabajo. Yo les dije el día viernes que nosotros no tenemos que pagarle o devolverle nada a Dios, porque no podemos. Tenemos que confiar en que Él es el que nos va a restituir todas las cosas. Por eso hemos hablado, amado, nosotros de la vara de Aarón que reverdeció. Nosotros no podemos hacer eso, solamente lo puede hacer Dios. Entonces tú y yo estamos en esa expectativa de que Dios haga florecer nuevamente nuestras varas, porque somos una vara especial. Yo dije que somos una vara especial. El pueblo cristiano es una vara especial. Vivimos en el mundo, nos parecemos a los demás seres humanos, pero somos especiales. Pero no para compararnos con ellos de que somos mejores, sino porque tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Y como hemos sido llamados a un sacerdocio, tú y yo tenemos que ser diferentes. Y la gente tiene que ver en nosotros la vida de Dios. La vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? La vida de Dios es una vida de fe. Esa es la vida de Dios, una vida de fe. Porque Dios todo lo que hace, lo hace por la fe. Por la fe nosotros hemos sido constituidos, dice la Escritura, por la palabra. Entonces tienes que entender que tu vida debe ser una vida de fe. ¿Y cuándo tú te das cuenta que tu vida es una vida de fe? Cuando tú crees a las promesas y comienzas a declarar las promesas de Dios. Leímos el domingo pasado, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Profetiza, dile a esos huesos. Le creyó a Dios y habló. ¿Verdad? Amén. ¿Qué hizo? Le creyó, tuvo fe, ¿cierto? Pero ¿qué tuvo que hacer él? Tuvo que hablar, tuvo que accionar su fe. Aunque él no se puso a juntar los huesos, pero él hizo una acción. Declaró la palabra
Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por eso tenemos que salir del estado espiritual negativo a un estado espiritual de poder y de fe donde Dios nos ha trasladado. Donde la queja ya no tiene cabida. Donde la frustración ya no tiene cabida. Donde el dolor ya no tiene cabida. Donde la desilusión ya no tiene cabida. Tú estás en la vida y en el mundo de fe de Dios. Donde todas las cosas son posibles. Donde todas las cosas son posibles. Porque para Dios no hay nada imposible. Él hizo reverdecer una vara después de 40 años. Que ellos la vieron seca ya. Sin embargo, Dios la trajo a la luz. Tú y yo no valemos más que Dios. ¿No valemos nosotros más que la vara? ¿No valemos más que los pajarillos? No digo esa declaración, Jesucristo. ¿Se preocupan ustedes de lo que hace la gente o de lo que la gente quiere? Dios viste las flores. Dios le da de comer a las aves. ¿No dice la palabra que tú y yo valemos mucho más que eso? No somos más que una vara seca. Somos la vida de Dios. Somos la justicia de Dios, dice la Escritura. Somos los herederos del reino. Somos los hijos de Dios. ¿Usted cree que nosotros no vamos a poder florecer nuevamente? ¿Pero por qué no florecemos? Por nuestra actitud, que no es una actitud de fe. Estamos viendo el obstáculo, estamos viendo las dificultades y no vemos más allá, pero ya vamos a entrar en ese sistema. Ya vamos a entrar en un lugar donde usted va a tener que dejar a un lado todo eso y comenzar a ver lo que Dios quiere que usted vea. Porque solamente para que tu fe te accione, tú tienes que ver con los ojos de Dios. Tú tienes que sentir con el corazón de Dios. Y tú tienes que escuchar con los oídos del Espíritu para que entonces tú escuches la palabra de Dios. Si tú no vives en esa dimensión, amado, estamos perdidos. Estamos frustrados, gloria a Dios. Así que, amado, nosotros somos la semilla de Dios. Y tenemos que aprender a bendecir todo lo que está debajo de nosotros. Porque Dios ya bendijo la cosecha, gloria a Dios. Nosotros ahora tenemos que disfrutar de esta posesión que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos que tomar posesión del lugar que Dios nos ha dado. Él ha conquistado un mundo que tú y yo no lo pudimos conquistar. Nos ha trasladado del reino de tinieblas. Él lo compró con precio de sangre. Por medio de un sacrificio nos dio todas las promesas de Dios. Nos ha dado sanidad, nos ha dado libertad, nos ha dado provisión, nos ha dado todo lo que tú y yo nos podemos imaginar. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender. Es una posición donde tú tienes que ir. ¿Qué significa que estás en una posición? ¿Tú crees que alguien te puede sacar de tu casa? Solamente el banco si no has pagado la hipoteca. ¿Cierto? Pero tu casa es una posición. Yo quiero que entiendas, para que te voy a ilustrarlo de esa forma para que tú sepas. En tu casa nadie te puede sacar. Si no es tuya, estás pagando un alquiler. Y ni el dueño del piso te puede sacar hasta que se cumpla el contrato, ¿cierto? Estás en una posición. Nadie te puede mover. Aunque el dueño del piso sea el dueño, legítimamente no te puede sacar. Porque tú estás pagando una posición, ¿cierto? Pues Cristo Jesús pagó una posición con precio de sangre. Y no la pagó de una manera temporal. La pagó de una manera eterna. Por eso no puede ser removido. Deberías brincar de alegría, gloria a Dios. Que el diablo no te va a quitar la posición. No te puede quitar la salvación. No te puede quitar nada. Porque eso lo compró Cristo. Y lo compró eternamente para nosotros. Esa es una posición. Por eso cuando las cosas te salen mal, tú luchas y peleas. Esto es mío. Nadie me lo va a quitar. No me lo quita el pastor, no me lo quita la institución, no me lo quita este hombre, no me lo quita nadie, porque Cristo lo compró y Él me lo dio. Él te lo dio a ti, Él me lo dio a mí. Eso lo dio a la iglesia, por lo tanto es mío. Y lo que es mío nadie me lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Gloria a Dios. Tienes que, yo te hago esa pregunta no para que dudes, sino para que estés firme, bien plenamente convencido. Porque si viene el diablo, te hace 2 veces, 3 veces la misma pregunta y a ver si tú en la tercera dices, ay, yo no sé. Tienes que estar convencido. No importa cuánto tú hayas vivido, tú tienes que tener la convicción de que lo que tú tienes te lo ha dado Dios por su gracia y por su misericordia. Tú no te lo has ganado porque eres guapo. Tú no te lo has ganado porque eres inteligente. Tú no te lo has ganado porque fuiste el hombre más
lo has ganado simplemente porque a Dios le plació dártelo a ti. Me ha placido daros el reino, dijo Jesucristo. Me ha placido, Dios se ha complacido en medio de toda la crisis donde tú vives, en medio de todos los defectos con que tú te ves. Hay una palabra arriba que dice, a mí me plació dártelo. Y tú dices, yo no soy digno. Sí, pero a mí me plació dártelo. Yo no puedo, pero a mí me plació dártelo. No importa cómo tú te sientas, a Dios le plació dártelo. ¿Qué más queremos los hombres? ¿Qué más queremos los cristianos? Por eso esto no es algo que tiene que ver con tu habilidad o mi habilidad, con tu justicia o con mi justicia. Esto simplemente tiene que ver con la gracia y misericordia de Dios, que le da a quien quiera, como quiere y cuando Él quiere. Por lo tanto, no te pongas bravo si otro progresa. No tengas envidia si otro crece. No te sientas mal porque otro sube. Dale gracias a Dios que Dios le ha dado gracia. Y lo que tú tienes que hacer es salir de tu desgracia y dejar que la gracia de Dios te levante donde te tiene que poner. Porque Dios no te hace para que tú compitas con el cristiano. Él te ha dado la misma gracia. Nos ha dado a todos la misma gracia. Lo que pasa es que nosotros no la usamos. No la usamos, gloria a Dios, aleluya. Y tenemos que usar esa gracia infinita que Dios nos ha dado a todos. Porque todos tenemos una gracia. Aleluya. El problema, amado, es que nosotros estamos luchando con aquello que ya Dios venció. Ya está muerto y tú lo quieres levantar otra vez para seguirle pegando. Ya está liquidado, ya no hay nada más que hacer. Simplemente hay que tomar posesión, gloria a Dios. Así que, amado, reconquistar significa que tú vas a tomar lo que es tuyo. O sea, reconquistar. No vas a pelear ni vas a quitarle nada de nadie, vas a tomar lo que a ti te pertenece. ¿Cuántos creen que les pertenece el gozo? No tienes que pelear con el diablo ni con el hermano que te amargó la vida, simplemente tómalo porque es tuyo. Quiere decir que cuando te estén insultando, alégrate tú, gloria a Dios. No tienes que vivir amargado toda una vida, porque el gozo te lo dio Dios. Ay, es que me amarga la vida. Tú, es que te amargas tú, la vida no te amarga. No te amarga el hermano, te amargas tú. Porque aunque tú vivas en medio de las serpientes, gloria a Dios, tú tienes que aprender a pisotearlas. Porque pisar a serpientes y escorpiones igual se... Ay, no quejarte de esa forma tan absurda que nos limita a conquistar lo que Dios nos ha dado. Por eso no podemos vivir, hermano, en ese estado. Y cada vez que usted y yo vivamos en ese estado, gloria a Dios, jamás podremos salir, amado, a tomar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Así que yo tengo que tomar lo que es mío. Tú tienes que tomar lo que es tuyo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Por qué tenemos que echarle siempre la culpa a Satanás y a los demonios de las cosas que nosotros vivimos? Piense usted en un momento. ¿Por qué siempre que nos pasa alguna cosa le echamos la culpa al diablo o a Satanás? Yo no niego que tenga parte en ciertas actitudes, pero yo le puedo asegurar a usted que la gran mayoría de cosas que nosotros vivimos es producto de nuestra propia irresponsabilidad. Amén, así es. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando yo le echo la culpa al diablo, yo estoy ocultando lo que yo no estoy haciendo. Eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Que nos es más fácil echarle la culpa al hermano, al pastor, al diablo, a los demonios y a todo el mundo, pero no somos capaces de decir, yo soy el que tengo la culpa, yo soy el responsable, yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no me estoy portando como me tengo que portar, no estoy hablando como tengo que hablar, no estoy escuchando lo que tengo que escuchar. Le echo la culpa a todo el mundo, pero resulta que yo soy parte de ese problema. Y entonces tengo que tomar yo mi responsabilidad para poder conquistar lo que ya es mío. Pero no lo voy a tomar si tengo una actitud como esa, echándole la culpa al diablo de todas las cosas o a los demonios. Hermano, los cristianos tenemos que ser responsables. Amén. Esa es una actitud de fe. Gloria a Dios. Aleluya. Esa fe no nos gusta. La fe de la responsabilidad, donde tú eres consecuente con lo que tú crees. Eso es fe. Tú actúas de acuerdo a eso, porque tú eres lo que piensas. Si tú no actúas conforme a eso, tu fe no es la fe de Dios. Es una fe imaginaria, es una fe emocional que no nos va a llevar a nosotros a ningún lado. Tú tienes que vivir en una realidad. Y la realidad, amado, es que nosotros tenemos responsabilidad con Dios. Amén.
¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tu responsabilidad, tu indisciplina, tu pecado, tu frustración y tu vagancia no tienen nada que ver con que Satanás haga algo en contra de nosotros. Como que esa palabra ya no le gustó. Pero usted tiene que saber que usted es tan responsable de todas esas áreas. Porque si usted es vago, no le va a decir a Satanás, ay, que Satanás a mí me hace dormir. No, tú eres el vago. ¿Me está escuchando? Ay, si tú has pecado o estás pecando, no digas, ay, es que Satanás me está haciendo pecar. No, tú estás pecando. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, digo el apóstol Pablo. No le echemos la culpa a Satanás. Es que tenemos que saber, amado, si tú eres una persona indisciplinada, le vas a decir, es que el diablo me hace así. No, es que tú eres indisciplinado. Tienes que disciplinarte para todas las cosas si quieres conquistar algo. Entonces nosotros tenemos que ahora entender que para poder tomar posesión, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer algo. Esa es mi fe de reconquistar. ¿Por qué? Porque he perdido. ¿Y por qué perdí? Porque dejé de hacer cosas para Dios. Así es. Dejé de comportarme como tengo que comportarme. Gloria a Dios. Aleluya. Dejé de servir como tengo que servir. Póngale ahí cualquier cosa que usted haya dejado de hacer. Y eso es lo que nos ha limitado. Gloria a Dios. Y parece que como el diablo nos ha ganado ventaja. No, nosotros le hemos dado ventaja. El diablo no me puede ganar ventaja. Porque el diablo ya fue derrotado. ¿Me está entendiendo? El diablo fue derrotado. No me puede ganar ventaja. Tú te vas a poner a competir con un muerto. Él está acostado. Está tirado. Está derrotado. ¿Cómo es que tú y yo a veces nos podemos competir con Satanás? Y cuando le comenzamos a echar toda la culpa, estamos diciendo que él está compitiendo a mi lado. El que va a mi lado se llama Jesucristo. Le digo, yo no te dejaré ni desampararé. Satanás no. Dice, él anda buscando a quien devorar. Pero ¿a quién es el que devora a Satanás? Al que se deja, al que se deja, al que no es responsable, al que es indisciplinado, al que es ocioso, aquel que no responde, a ese que lo vence Satanás. Porque él sabe a quién va y cómo va. Pero si tú y yo nos portamos como tenemos que portarnos en Dios, nos posicionamos de aquello que Dios nos ha entregado, gloria a Dios. No importa cómo el enemigo venga, como dice Isaías, aunque el enemigo venga como un río, Jehová levantará la bandera y nos dará la victoria. No importa por dónde salgan, si salen por un lado, tendrán que huir delante de ti, dice la Escritura. Porque aunque un ejército se levante, tú no tienes que temer. Porque esa es la palabra que la iglesia de hoy necesita para salir de esta crisis y de este espíritu que nos ha embargado. Ay, parece que ya el mundo se nos viene encima. Antes de que venga la tribulación, tú y yo partiremos con Jesucristo, gloria a Dios. Así que no te frustres tanto de lo que está pasando en el mundo. Si tenemos la esperanza de que Dios nos va a guardar y que nos va a sacar de este planeta antes de que pasen todas las calamidades verdaderas. Porque esto ni siquiera es el comienzo de la tribulación. Amén, así es. No es ni el comienzo de la tribulación y nosotros ya estamos liquidados. ¿Tú crees que vas a ser capaz de pasar por una tribulación o por la gran tribulación? Por alguna razón Dios nos va a sacar antes porque ya nos conoce. Recibe esa revelación de fe, gloria a Dios. Por eso es que Dios nos va a arrebatar, porque sabe que no vamos a resistir. Piense usted, gloria a Dios, en todo lo que usted escuche. Porque es una realidad. A veces los hermanos están ahí como que ya no tienen más esperanza. ¿Dónde está el Dios de toda esperanza que dice la Escritura? ¿Dónde está la victoria de Jesucristo que dice que aún si tú estuvieras muerto, Él te va a resucitar? ¿Dónde está esa fe que te va a hacer sobresalir por encima de todas las cosas que los demás no pueden salir? Tú tienes que salir. Porque tú eres la vara de Aarón que tiene que reverdecer en medio del desierto, en medio de la crisis. Tú tienes que ser esa vara. Entonces yo no puedo limitarme a las circunstancias que he vivido. Yo tengo que seguir avanzando, gloria a Dios, porque Dios está de mi lado. Aleluya. Soy más que vencedores. Tenemos que dejar de llorar por lo que ya está muerto o por lo que Dios de alguna forma te haya quitado. ¿Sabe? Y le voy a decir una cosa. Dios nos va a quitar cosas y también nos va a quitar personas de nuestro lado. Santo, 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 santo. Porque todo lo que te frustra, todo lo que no te deja avanzar, todo lo que no te deja conquistar, Dios te lo tiene que quitar de medio. Y tienes que aprender a vivirla como una realidad.
sé valiente. ¿Cuántas veces estamos llorando? Ay, hermano, ay, padre, ay, traigo a este, trae a... Mira, yo aprendí a vivir ya como una realidad. Gloria a Dios. Lo que Dios me quitó de en medio porque era un estorbo, gloria a Dios, aleluya. Tengo que mirar a lo que Dios me va a traer para mi beneficio. Tengo que dejar de estar llorando y de criticando y de murmurando y de lamentándome por el que está o por el que no está, gloria a Dios. El que está y el que no está, que se lo ha llevado Dios mejor, gloria a Dios. El que está es un estorbo, mejor que te lo aparte del camino. No, mira, la misma cosa que ha hecho Dios contigo, conmigo, la ha hecho Dios con los demás. Amén. Porque te voy a decir otra declaración que no te va a gustar tal vez. Pero así como Dios a mí me ha sacado personas del medio para que yo pueda avanzar, es probable que Dios a mí me haya sacado del medio porque yo también era un estorbo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tómelo, gloria a Dios. Amén. Tómelo. A usted también Dios lo ha apartado porque usted también era un estorbo para alguien. Así que siéntase libre en esta mañana, gloria a Dios. Para que usted no diga que ay, que se fue, que se alguien se haya ido. Gloria a Cristo. Yo tengo que seguir adelante, gloria a Dios. Porque no puedo llorar por los que están muertos. Tengo que tomar una actitud correcta para avanzar. Y no puedo vivir de esa forma. Así que tú tienes que tomar ahora ánimo en Dios, gloria a Dios. Y levantarte. ¿Cierto? Si Dios te quitó ese novio, dale gracias a Dios. Gloria a Dios. Te vas a poner a ayudar. Ay, que era mi príncipe azul. Azul iba a poner él después de unos cuantos años. Iba a poner verde, morado y de todos los colores. Dale gracias a Dios que te lo quitó a tiempo. Así que ese no es un príncipe azul. Tenemos que tener una visión de reconquista, Dios. Los fracasos que tú tienes o que yo he tenido no son para que nosotros nos quedemos ahí, amado. Los fracasos y todas las cosas simplemente son las promociones para que tú avances y subas un escalón más. No es que nadie solo, no, es para que tú veas la gloria de Dios, que aún en medio de esa lona donde tú estás caído, Dios es capaz de levantarte porque es el único que lo puede hacer. Y la gente tiene que verte cuando tú te levantas. Todo el mundo tiene que ver cuando tú te levantas, porque tú te levantas porque te apoyas en el invisible, gloria a Dios, en Jehová de los ejércitos, el que levanta mi cabeza cuando todos me han afrentado, el que te hace ver cosas grandes y poderosas cuando todo el mundo está viendo cosas negras y oscuras, aquel que te ve a ti conquistando una ciudad cuando los demás ven gigantes que no dejan entrar. Eso es lo que tú tienes que tener en el corazón. Y esa palabra, amado, es la que tú y yo necesitamos en este tiempo para prevalecer. Así que, amado, es hora de levantarnos. Dile a tu hermano, es hora de levantarnos. Es hora de movernos. Porque Dios te va a remover todos los obstáculos. ¿Cierto? Ahí ponle todo lo que tú quieras. Dios va a remover todo. Dios va a remover todo. Gloria a Dios. Ok. Tú simplemente tienes que tomar responsabilidad. Gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros hacemos esto, amado? Tomando una buena actitud. Que esa es la parte que tal vez a nosotros no la hemos desarrollado todavía. Una buena actitud. Y ahora sí quiero que la conmigo otra vez. El versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. ¿Qué hizo Isaac? Volvió a abrir los pozos de agua, que los pozos eran la palabra de bendición que Dios le había dado a Abraham. Abraham había abierto pozos de agua porque había un desierto y no había provisión, y Abraham abrió pozos y Dios lo bendijo. Pero los filisteos habían venido y habían cerrado los pozos. O sea, los enemigos se han levantado. Los enemigos se te podrán levantar 1, 2, 3, 4 veces, no importa las veces que sea. Cada vez que tú abras un pozo, Dios te promete que te va a abrir fuente de agua. Amén. Por eso no importa donde tú toques, las puertas se te van a abrir. Amén. No importa que te cierren un pozo, Dios te tiene que abrir otro más. Amén. No te puedes tú quedar ahí llorando, porque esa fue la actitud correcta de Isaac. Él no se puso a llorar, ay, que los filisteos me cerraron y me van a quitar ¿ahora qué hago? No se puso a pelear cara a cara con ellos. No se frustró. Tomó una nueva actitud y dijo, ok, tú me cerraste, no te preocupes, yo me abro otro. Gloria a Dios. Una buena actitud Amén. siempre nos va a llevar a tener un buen éxito. Amén. El éxito depende de la actitud que tú tengas. Amén. ¿Y cuál es la actitud, amado? La actitud es la disposición de tu mente y de tu corazón ante las circunstancias que tú tienes que vivir. No siempre se tiene una buena actitud, pero tú tienes que tener siempre una buena actitud.
ante toda circunstancia. Porque cuando Josué y Caleb vieron los gigantes junto con los 10 espías, ¿qué hicieron los demás? Se desaliñaron. Como dice el apóstol, se agallinaron. Pero vieron dos que tomaron una buena actitud. Sí hay gigantes, verdaderamente son muchos, pero yo tengo algo en mi corazón que yo pueda conquistarlo porque la palabra me la ha dado Dios. Entonces la palabra de Dios te tiene que dar una buena actitud. ¿Por qué necesitamos una buena actitud? Porque tú vas a ver con tus ojos naturales el obstáculo. Vas a ver la imposibilidad. Vas a ver todas las cosas como que no te van a salir porque has hecho los cálculos humanos. Pero encima de toda esa visión humana que tú tienes, hay una visión espiritual que tú tienes que ver. Y es la visión con la que Dios quiere que tú veas las cosas. Que llame a las cosas que no son como si fuesen. Que en medio de la crisis, de la dificultad y de los gigantes que tú tienes que luchar, hay algo ahí que va a estar delante de ti. Y así como vino David que le dijo al Goliat: yo no vengo a ti con espada, yo no vengo a ti con fuerza humana, yo vengo a ti en el Espíritu de Jehová. Es la actitud que nosotros tenemos. ¿Y sabes lo que yo te estoy diciendo con esto? Que cuando tú tienes una mala actitud, el Espíritu de Jehová está atado. Lo has limitado, lo has renegado y probablemente lo has despreciado. Quiero que lo entienda bien. Cuando usted tiene una mala actitud, le está diciendo a Dios: tu espíritu no sirve porque yo no puedo salir de esta. Así que tú no puedes estar mucho tiempo en el lugar donde tú estás. O Dios no es poderoso, o Satanás es más poderoso que Dios, o tú eres tan difícil y tan duro que no te dejas doblegar y dominar por Dios. Hay tres cosas que pueden pasar. Puede ser. ¿Es Dios, es el diablo o eres tú? Vamos a descartar algunas cosas. Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Yo voy a ir descartando cosas simplemente para que tú te confrontes con una realidad. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿El diablo está derrotado? Entonces, ¿quién es el problema? Gloria, aleluya. Yo te lo puse fácil para que tú seas el que lo digas. Dios es todopoderoso, así que él no es el problema. ¿Satanás está derrotado? Tampoco es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tu actitud. Tú eres el problema en esta situación. Por lo tanto, tienes que reflexionar y sacudirte. Así que no es hora de que la iglesia reconquiste. Es hora de que tú y yo nos pongamos, gloria a Dios, el mandilón y comencemos a acabar otra vez. Porque tenemos que volver a acabar. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, una buena actitud es eso. Lo que tú piensas y lo que tú sientes. Porque eso te va a motivar o te va a desalentar. No importa cuál de las dos cosas sea, pero eso va a tener acción en tu vida. Así que, amado, nosotros tenemos que tener esa visión. Gloria a Dios. Aleluya. Es probable, hermano, que tú y yo ni siquiera sepamos cómo hacerlo. Cuando tú tienes una buena actitud, tú no sabes ni cómo lo vas a hacer. Muchas veces. Porque no tenemos la varita mágica, ni tenemos ni siquiera la estrategia para hacer ciertas cosas. Pero yo te voy a dar una palabra que es muy poderosa y que la encuentro en Eclesiastés 9. Que esto no depende de tu habilidad, de mi habilidad. Si tienes o no tienes. Si puedes o no puedes. Esto depende simplemente de la gracia infinita que Dios le da al ser humano. Y lee conmigo Eclesiastés, por favor, que es importante que tú en esta mañana recibas esa palabra. Eclesiastés, capítulo número 9, versículo 11. Lee conmigo, por favor. ¿Ya lo tiene? Amén. La pantalla está. Me volví y vi debajo del sol. ¿Qué dice ahí? Que ni es de ligero es la Que ni es de lo ligero la carrera. ni la guerra de los fuertes. Vamos primero ahí. La carrera. ¿Qué significa eso, amado? Caminar. Que no depende de que tú seas Usain Bolt en el espíritu. Porque entonces nadie te va a poder alcanzar. ¿Me está entendiendo? ¿Usted sabe quién es Usain Bolt? Es un negro corredor que parece un caballo corriendo. Si tú te pones a correr al lado de él, mira, ese es como Speedy González o como el corre camino. Tú te vas a quedar siempre atrás, ¿cierto? Dice la Biblia que no es de lo ligero
no tienes que competir con nadie ni con el diablo porque ya tú eres un vencedor. Entonces no significa que tú tengas que estar haciendo tantas cosas, no. Tomando la actitud correcta es suficiente. Por eso no te puedes comparar con nadie. Amén. Y no puedes competir con nadie. Amén. No podemos hacerlo. Simplemente tenemos que vivir en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Aunque el mundo se oponga. Aunque todo el mundo se oponga. Y aunque el diablo se oponga. Y aunque todas las circunstancias se opongan. Tú vas a hacer lo que Dios dice que tú vas a hacer. Amén. Porque esto no es de los que son fuertes. Así es. La carrera no es de los más veloces. Sino es de los que llegan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tú y yo tenemos una palabra. ¿Qué más dice la Escritura? Ni la guerra de los fuertes. Ay, pastores, que yo estoy débil espiritualmente. Ay, mejor vamos a hablar, hermano, que el hermano ora 5 horas y ese hermano está más fuerte espiritualmente. ¿Ustedes cuántas veces hemos utilizado esa palabra nosotros? ¿Cuántos de los que están aquí tienen al Espíritu Santo de Dios? Amén. Te digo una palabra profética de Dios. Esto no es con espada ni con ejército. Amén. Así mismo. Sino con el Espíritu de Dios. Amén. Así que no hay un cristiano debilucho. No hay un cristiano enclenque. No hay un cristiano porque tú tienes el Espíritu de Dios. No, Dios no está hablando de la fuerza humana con que tú tienes, sino de la fuerza que viene de Él. Porque le da fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, tú tienes más fuerza que cualquiera. Y si fuera por la fuerza, dice la Escritura, tampoco puedes confiar tú en tu fuerza. Tienes que confiar en la fuerza de Dios. Porque la guerra no es de los fuertes. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Que aunque el caballo se prepara para la batalla, del Señor es la victoria. Entonces no tiene que ver con que tú seas buen estratega o no. Tiene que ver con que tú estés del lado de Dios. Y cuando tú estás del lado de Dios, las cosas te van a salir. Tú tienes que conquistar, gloria a Dios, porque la palabra ha venido de Él. Entonces yo tengo que tomar posición de esa palabra. No es de los ligeros, no es de los fuertes. ¿Qué más dice la Escritura? Ni aún de los sabios del pan. Ni de los sabios. O sea que no tiene que ver con que tú tengas capacidad intelectual o no. Siempre Dios está ahí en medio. Siempre Dios. Conocimos nosotros a un pastor hace 2 semanas. Ya ese fue el hermano. Ese pastor nunca ha ido a una escuela primaria. Lo único que ha sabido hablar es quichua. Y aprendió de sus padres, de su cultura. Ha aprendido a leer por la gracia del Espíritu Santo. No tiene estudio alguno teológico. No tiene primaria, pero teológico. Pero ¿sabe qué pasa en su iglesia? Cuando la gente entra, la gente se sana, Amén. los demonios salen, la gente es libertada Gloria a Dios. y Dios es glorificado. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hace? Usa un paso Sí, Señor. que si se pone en medio de todos los teólogos y de los grandes doctores de teología, es probable que ese hombre ni siquiera lo llamen ni para limpiarle los zapatos. Gloria a Cristo. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Dice, no es de los sabios, gloria a Dios esto. Amén. No es de los sabios, no es de los inteligentes, sino de los que se ponen en la mano de Dios. Si tú y yo nos ponemos en la mano de Dios y comenzamos a tomar actitudes correctas, nosotros vamos a tener que vivir en esta palabra. No nos vamos a frustrar por nada, no vamos a competir por nada. Simplemente nos vamos a preocupar de que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y eso es lo que la iglesia de hoy necesita para posesionarse de lo que Dios nos ha entregado. Yo creo, amado, que estamos en un tiempo en el cual tú y yo tenemos que ver nuevas cosas. Y para ver nuevas cosas tenemos que hacer nosotros nuevas cosas. Amén. ¿Tú quieres ver que nuevamente el pozo bote agua? Amén. Pues tienes que volver a cavar otra vez. Gloria a Dios. Tenemos que volver a hacer. Y de eso se trata, de que tú tengas que volver nuevamente a hacer lo que antes tú hacías y que ahora has dejado de hacer. Por eso los ministerios hay que reconquistarlos. O mejorar. Claro, si lo quieres mejorarlo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá que nosotros podamos vivir en esa dimensión. Amén. Pero probablemente no estemos viviendo todos en esa dimensión. Y tenemos que volver nuevamente nosotros a acabar, gloria a Dios. Así que, amado, Isaac lo único que hizo fue eso. Se levantó y dijo, estoy listo para volver a acabar. No lloró, no se frustró, no se lamentó, no le echó la culpa a estos filisteos endemoniados que vienen a cerrar este pozo. Él dijo, ok, tú me lo cerraste, gloria a Dios, yo me dispongo a abrir otro. Aleluya. ¿Cuántos se disponen a abrir otro? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a
volver a acabar, gloria a Dios. Dios te va a dar, amado, la fe y la capacidad para que tú lo hagas. Porque esto no es obra tuya, esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que tener una disposición para eso, amado. Para el trabajo. Esto no es cuestión de que tú hagas ejercicio o que hagas ciertas cosas con las cuales nos han manejado siempre. Tú quieres ser prosperado. Amén, dice todo el mundo. Ok, tráeme 100 euros y de esta mañana te da 1000. Sí, es una buena estrategia. Dios dice que yo siempre algo, Él me va a dar algo. Lo que Dios no me dice que mañana me lo va a dar. Amén. Dios no me dice que si yo lo doy ahora, en 5 minutos lo voy a tener. Amén. Él me promete prosperarme. ¿Cierto? Amén. Pero no de la forma en que muchas veces se nos dice a nosotros cómo tenemos que hacerlo. Y entonces somos abusados, somos manejados a hacer cosas indebidas. Porque el afán que está en nuestro corazón, por eso, amado, el dinero no es malo. Mira, escucha una cosa, el dinero no corrompe a nadie. El amor al dinero es el problema. Tampoco. Te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando tú tienes dinero, lo único que hace el dinero es sacar la maldad que está en tu corazón. El dinero descubre lo que tú tienes. Por eso dijo el apóstol, es el amor al dinero. Porque en realidad en tu corazón hay algo y el dinero te descubre. Entonces, ¿es malo que prosperemos? No. Pero si tú tienes cosas malas en el corazón, el dinero te va a matar. Ese es el problema de los hombres. Dios nos dijo que no deseemos la prosperidad. Ojalá que todos fuésemos prósperos. Amén, para hacer cuanta cosa buena Dios quisiera que nosotros hagamos. Amén. Pero, amado, nosotros tenemos que aprender a vivir en una prosperidad efectiva en Dios. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Gloria a Dios. Pero Dios me dice mecanismos para que yo llegue a esa prosperidad. Amén. La siembra es una de ellas. La generosidad es otra de ellas. Amén. Pero el trabajo es otra de ellas. Amén. La diligencia es otra de ellas. El ahorro es otra de ellas. Amén. El dejar de comprar tonterías es otra de ellas. Amén. Quiero ser próspero, sí, y tú el dinero lo despilfarras. Cobraste el 30 y el 31 no tienes nada. ¿Cómo tú vas a prosperar? ¿Cierto? No es que yo como yo sembré, Dios me prometió que no te va a prosperar nunca. Por la forma en que nosotros vivimos, Dios no nos va a dar nada. Tenemos que aprender a vivir de una manera consecuente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana? Que nosotros tenemos que demostrar fe, que tenemos que tener una actitud correcta, que tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que aprender a hacer una cosa, amado. Tenemos que aprender a ser intolerantes. ¿Usted entiende esa palabra española? ¿Sabe lo que significa ser intolerante? Algo que no voy a tolerar, el pecado. Que tú no toleres por ninguna causa. ¿Me está entendiendo? Amén. Ok, ¿qué es lo que nosotros no tenemos que tolerar, hermano? El pecado. La injusticia. No lo tienes que tolerar. Amén. El pecado. Amén. No lo tienes que tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vagancia. Amén. Amén. No la tienes que tolerar. La irresponsabilidad. Amén. Como no es pecado, tú la toleras. No la tienes que tolerar. No tienes que tolerar ninguna de las cosas que te pueden frustrar. No la tienes que tolerar. Los malos amigos. No los tienes que tolerar. No les gusta. Pero esa es la realidad. No puedes tolerar, porque lo que tú toleras termina matándote. Así es. Amén. Lo que tú lo matas, te mata. Lo que tú toleras después se hace costumbre y se hace tan natural como está pasando hoy en la iglesia cristiana. Así es. Hay tanta cosa que se ha metido ahora que todo es bueno, que nada es malo. Entonces ya hemos tolerado tanto que ya no lo podemos sacar. ¿Y qué pasa cuando viene una palabra que te puede confrontar? ¿Qué pasa cuando la iglesia no es conducida por el camino del ornato y de la buena costumbre? Hermano, no converse. Hermano, no bote basura. Hermano, no haga aquí, no haga acá. Si se lo ha tolerado durante 5 años, te causa molestia cuando te lo dicen después de 6. Amén. Esa es la realidad. Y como eso, muchas cosas que entran a la iglesia. No quiero entrar en otros detalles, gloria a Dios, porque después me van a tirar piedra. Y ahora que podemos salir por el Facebook, me van a poner demandas judiciales. Entonces no queremos entrar en esa situación. Pero nosotros tenemos que aprender, amado, a ser intolerantes con las cosas negativas. Amén. Radicales para que tú puedas
los judíos: entren a esa tierra y van a hacer una cosa: no se van a contaminar con ninguna de las mujeres. Y estaban los jóvenes ahí, deseosos de casarse, así como Luis, durante un mes, desesperados. ¿Y qué dijo Dios? Espera la tuya. No mires a las filisteas, mira a las hebreas. Amén. Así tuvo Luis durante un mes. Estaba mirando las hebreas en Santo Domingo, y la miraba por internet, porque si no, imagínate. Tienes que estar, eso lo dijo Dios, intolerantes con esas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Sucumbimos ante la primera necesidad. Gloria a Dios. Sucumbimos ante la primera necesidad. Amén. No, pero hay que dejarlo porque como no hay que dejarlo. Ese es uno de los peores males que nosotros tenemos. Así es, Padre Santo. No importa que no tengamos nada, si no hay alguien que esté dispuesto a hacerlo, que no se haga. Pero tenemos que ser intolerantes. Porque en el momento en que nosotros toleramos algo, nunca lo podremos sacar. Así es. Y la iglesia, si se va a contaminar, es por eso. Si se está contaminando, es por eso. Porque se ha dado tanta rienda suelta que ahora es imposible que nosotros prediquemos en contra de esas actitudes que la iglesia ahora la acepta como normal. Como estamos en un mundo que cambia, como estamos en un mundo moderno y globalizado, donde tenemos que ajustarnos a las costumbres de este tiempo, Dios no se ajusta a ninguna costumbre. Él sigue siendo el Dios santo. Amén. Santo, santo. Y en esa palabra tú y yo tenemos que movernos. Dios no tiene compromiso con nadie. Así es. Dios no tiene compromiso con la iglesia evangélica. Dios no tiene compromiso con la iglesia católica. Dios no tiene compromiso con ningún... Dios tiene compromiso con el pueblo que Él ha prometido bendecirlo, salvarlo, honrarlo y prosperarlo. Y somos los que creemos que somos el pueblo de Dios. Los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces Dios tiene una palabra para usted y para mí. Si nosotros queremos volver a cavar pozos, tenemos que tomar una buena actitud. Tenemos que desarrollar fe y movernos. Y tenemos que ser intolerantes con las cosas que nos han podido perjudicar. Y comenzar a cortarlas radicalmente ya. Para que entonces tú puedas avanzar. Si nosotros no hacemos eso, hermano, si no hacemos eso, no podremos reverdecer y ser el fruto deseado de la gente que quiere ver algo diferente en Dios. Por eso, amado, es hora de que usted y yo nos levantemos y tomemos una verdadera actitud. En medio de todas esas circunstancias oscuras y negras, hermano, hay un sol de justicia que va a brillar. Aleluya. En medio de toda la crisis que usted y yo hayamos podido, no se preocupe. En medio de la tragedia, de la gente que se ha ido, no nos tenemos que preocupar. Tenemos que mirar lo que tenemos adelante. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Que nos han cerrado un pozo, no importa, vamos a abrir dos. Amén. O tres, no importa. Dios está de nuestro lado. Amén. Si hacemos la cosa correcta, Dios nos va a honrar, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir. Porque esto no se trata de tu habilidad ni de la mía, de tu fuerza ni de la mía, ni de tu sabiduría ni de la mía, como hemos leído, sino de la gracia de Dios. Y gracia, dice la Escritura, que Dios le da a los humildes de la tierra. Amén. Así que si tú y yo estamos dispuestos a eso, hermano, yo espero que esta mañana la palabra te haya bendecido y que haya llegado a lo más profundo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Recibieron algo hoy en esta mañana?